El Centro de Capacitación Experiencias Multicolores les da la bienvenida y se complace en presentarles la primera sesión de nuestro microcurso Inteligencias Múltiples como herramienta educativa. En esta sesión hablaremos sobre la definición de inteligencia, conoceremos los diferentes tipos de inteligencia según la teoría de Howard Gardner, y daremos detalles de lo que se conoce como inteligencia lingüística e inteligencia lógico-matemática. Iniciemos conociendo el concepto del término inteligencia. Goleman en 2004 describió la inteligencia como la habilidad cognitiva para poder manejar las demandas de trabajo y conducta. Es un instrumento al servicio de la vida. Por su parte, Gardner en 2016 la definió como la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. El origen de la teoría de las inteligencias múltiples se remonta al año 1983. Cuando el investigador estadounidense Howard Gardner publicó sus estudios sobre las capacidades cognitivas de los seres humanos. Gracias a sus investigaciones determinó que los seres humanos son capaces de tener diferentes tipos de inteligencias. En su conceptualización original determinó que existían solo 8 tipos de inteligencia. Esta teoría señala que los seres humanos son incapaces de ser genios en todas las áreas de su vida. La realidad es que las personas son capaces de poseer diferentes formas de inteligencia y cada una de ellas queda en evidencia mediante diferentes habilidades. La teoría de Howard Gardner afirma que el ser humano es capaz de desarrollar 8 tipos de inteligencias, algunas en mayor magnitud que otras. Estas son: la inteligencia verbal lingüística, lógico-matemática, músico-rítmica, visoespacial, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. La inteligencia lingüística se relaciona con la capacidad de la persona para desempeñarse usando el lenguaje en cualquiera de las formas en que se puede expresar. Las personas con este tipo de inteligencia suelen tener grandes dotes para la escritura. A nivel biológico, varios aspectos y estructuras del cerebro están involucrados en esta inteligencia. El área de Broca, situada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, es crucial para la producción del lenguaje hablado y escrito. El área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, está involucrada en la comprensión del lenguaje. El giro angular participa en la comprensión de la lectura y la escritura. La corteza prefrontal, implicada en la planificación y organización del lenguaje. Con respecto a la conectividad neuronal se tiene que, el fascículo arqueado es una de fibras nerviosas que conecta el área de Broca y el área de Wernicke, facilitando la comunicación entre estas regiones críticas para el procesamiento del lenguaje. Con respecto a las redes neuronales, la inteligencia lingüística depende de una red compleja de neuronas que permiten la integración de la información lingüística y la memoria verbal. Sobre la genética. Estudios han identificado ciertos genes que podrían estar relacionados con la capacidad lingüística, como el gen FOS2, que está asociado con el desarrollo del lenguaje y la comunicación. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta al aprendizaje y la experiencia lingüística. Esto es particularmente evidente en el aprendizaje de nuevos idiomas y en la recuperación del lenguaje después de una lesión cerebral. Finalmente, un aspecto importante es la estimulación lingüística en la infancia. La exposición temprana al lenguaje y la interacción verbal con cuidadores son cruciales para el desarrollo de la inteligencia lingüística. Esto influye en la plasticidad neuronal y en la formación de las bases cognitivas para el lenguaje. La combinación de estos factores biológicos proporciona una base sólida para la inteligencia lingüística, permitiendo a las personas comprender, producir y utilizar el lenguaje de manera efectiva. Algunas de las capacidades asociadas a la inteligencia lingüística son: la comprensión del lenguaje. En la lectura está la habilidad para entender e interpretar textos escritos. En la escucha, la capacidad para comprender y procesar información auditiva. Con respecto a la producción del lenguaje. En el habla, la habilidad para expresarse oralmente de manera clara y efectiva. En la escritura, la capacidad para redactar textos de forma coherente y precisa. Sobre el uso creativo del lenguaje. En la narración, la habilidad para contar historias de manera atractiva y estructurada. En la poesía, la capacidad para crear y apreciar formas poéticas, juegos de palabras y ritmo. En el humor, el uso del lenguaje para hacer reír, incluyendo juegos de palabras y chistes. Con respecto al manejo técnico del lenguaje. En la gramática, el conocimiento y aplicación de las reglas gramaticales del lenguaje. En el vocabulario, un amplio conocimiento de palabras y sus significados, y habilidad para utilizarlas correctamente. En la sintaxis, la habilidad para estructurar frases y oraciones de manera coherente y efectiva. Estas capacidades y muchas más, permiten a las personas con alta inteligencia lingüística no solo comunicarse efectivamente,
sino también influir, entretener y educar a través del lenguaje. Las habilidades asociadas a la inteligencia lingüística y las profesiones relacionadas incluyen una variedad de competencias y campos en los que estas habilidades se pueden aplicar de manera efectiva. Aquí se detallan algunas de las habilidades clave y las profesiones correspondientes. Habilidades asociadas a la inteligencia lingüística. Lectura comprensiva. Capacidad para entender, interpretar y analizar textos escritos. Escritura efectiva. Habilidad para redactar textos de manera clara, coherente y persuasiva. Comunicación oral. Capacidad para expresarse verbalmente de forma clara y efectiva. Escucha activa. Habilidad para escuchar y comprender información oral, prestando atención a detalles y matices. Uso creativo del lenguaje. Capacidad para crear narrativas, poesía y juegos de palabras. Argumentación y persuasión. Habilidad para presentar argumentos lógicos y persuasivos, y para participar en debates. Competencia gramatical. Conocimiento y uso correcto de las reglas gramaticales. Vocabulario amplio. Conocimiento de un amplio repertorio de palabras y sus significados. Sensibilidad fonética. Capacidad para distinguir y producir sonidos del habla con precisión. Traducción y adaptación del registro. Habilidad para traducir textos entre diferentes idiomas y adaptar el registro lingüístico según el contexto y la audiencia. Profesiones relacionadas con la inteligencia lingüística. Escritor o autor. Creación de novelas, cuentos, artículos, y otros tipos de textos literarios o informativos. Periodista. Investigación y redacción de artículos, reportajes y noticias para medios de comunicación. Editor. Revisión y mejora de textos escritos, asegurando precisión y coherencia. Profesor de idiomas. Enseñanza de lenguas extranjeras o la lengua materna, enfocándose en habilidades de lectura, escritura, escucha y habla. Abogado. Uso del lenguaje para argumentar casos, redactar documentos legales y persuadir a jueces y jurados. Poeta. Creación de poesía y obras literarias que exploran el uso creativo del lenguaje. Bibliotecario. Gestión de recursos literarios, asistencia en la investigación y promoción de la lectura. Locutor o presentador. Comunicación verbal efectiva en radio, televisión u otros medios de comunicación. Traductor o intérprete. Traducción de textos escritos y orales entre diferentes idiomas. Copywriter. Redacción de contenido publicitario y de marketing, utilizando el lenguaje de manera persuasiva para atraer a clientes. Comunicador social. Gestión de la comunicación corporativa, incluyendo relaciones públicas y redacción de comunicados de prensa. Estas profesiones permiten a las personas con alta inteligencia lingüística utilizar sus habilidades de manera significativa y efectiva en sus carreras. Ahora es el momento de hablar sobre la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia se relaciona con la capacidad para razonar de manera lógica y de realizar o resolver cálculos matemáticos. La inteligencia lógico-matemática, otra de las inteligencias múltiples identificadas por Howard Gardner, se refiere a la capacidad de analizar problemas lógicamente, realizar operaciones matemáticas y explorar cuestiones científicas. Aquí se presentan algunas de las capacidades clave asociadas a esta inteligencia. Razonamiento lógico. Capacidad para identificar patrones, secuencias y relaciones entre conceptos. Habilidad para formular y probar hipótesis. Resolución de problemas. Habilidad para descomponer problemas complejos en partes más manejables y encontrar soluciones efectivas. Uso de estrategias sistemáticas y metódicas para resolver problemas. Pensamiento crítico. Evaluación y análisis de argumentos y evidencias de manera objetiva y lógica. Capacidad para discernir fallos en el razonamiento y argumentación. Cálculo matemático. Competencia en operaciones aritméticas básicas y avanzadas, álgebra, geometría, cálculo, y otras áreas de la matemática. Habilidad para aplicar conceptos matemáticos a situaciones prácticas. Análisis cuantitativo. Capacidad para interpretar y manejar datos numéricos y estadísticas. Habilidad para usar herramientas matemáticas para realizar análisis cuantitativos. Pensamiento abstracto. Habilidad para trabajar con conceptos abstractos y simbólicos, como ecuaciones y fórmulas. Capacidad para visualizar y manipular objetos mentalmente. Modelado matemático. Uso de modelos matemáticos para representar y analizar situaciones del mundo real.
Aplicación de matemáticas en la creación de simulaciones y predicciones. Concentración y atención al detalle. Capacidad para enfocarse en tareas específicas y prestar atención a detalles minuciosos. Habilidad para seguir procedimientos y pasos detallados con precisión. Innovación y creatividad en matemáticas. Capacidad para desarrollar nuevos métodos y soluciones innovadoras en el ámbito matemático y científico. Habilidad para pensar de manera no convencional y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Estas capacidades permiten a las personas con alta inteligencia lógico-matemática no solo resolver problemas matemáticos y lógicos, sino también aplicar estas habilidades en diversas áreas como la ciencia, la ingeniería, la economía y la tecnología. Las habilidades asociadas a la inteligencia lógico-matemática y las profesiones relacionadas abarcan un amplio espectro de competencias y campos donde estas habilidades son esenciales. Aquí se detallan algunas de las habilidades clave y las profesiones correspondientes. Habilidades asociadas a la inteligencia lógico-matemática. Razonamiento lógico. Identificar patrones, secuencias y relaciones. Formular y probar hipótesis. Resolución de problemas. Descomponer problemas complejos en partes manejables. Aplicar estrategias sistemáticas y metódicas. Pensamiento crítico. Evaluar y analizar argumentos y evidencias. Identificar fallos en el razonamiento y argumentación. Cálculo matemático. Competencia en operaciones aritméticas, álgebra, geometría, cálculo, etc. Aplicar conceptos matemáticos a situaciones prácticas. Análisis cuantitativo. Interpretar y manejar datos numéricos y estadísticas. Realizar análisis cuantitativos con herramientas matemáticas. Pensamiento abstracto. Trabajar con conceptos abstractos y simbólicos. Visualizar y manipular objetos mentalmente. Modelado matemático. Representar y analizar situaciones del mundo real con modelos matemáticos. Crear simulaciones y predicciones matemáticas. Concentración y atención al detalle. Enfocarse en tareas específicas y prestar atención a detalles. Seguir procedimientos y pasos detallados con precisión. Innovación y creatividad en matemáticas. Desarrollar nuevos métodos y soluciones innovadoras. Pensar de manera no convencional para resolver problemas complejos. Profesiones relacionadas con la inteligencia lógico-matemática. Matemático. Realiza investigación teórica y aplicada en diversas áreas de la matemática. Desarrolla modelos y soluciones a problemas matemáticos. Ingeniero. Diseña, desarrolla y prueba soluciones tecnológicas y estructurales. Aplica principios matemáticos y científicos en proyectos de ingeniería. Científico. Realiza investigaciones y experimentos en campos como la física, la química y la biología. Analiza datos y formula teorías basadas en evidencia. Analista de datos. Recoge, interpreta y analiza grandes conjuntos de datos. Utiliza herramientas estadísticas para tomar decisiones basadas en datos. Economista. Estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Utiliza modelos matemáticos para analizar tendencias económicas y predecir comportamientos del mercado. Programador o desarrollador de software. Escribe y prueba código para crear software y aplicaciones. Utiliza habilidades lógicas y algoritmos matemáticos en el desarrollo de programas. Actuario. Evalúa riesgos y costos en seguros y finanzas. Utiliza modelos estadísticos y matemáticos para prever eventos futuros. Estadístico. Diseña estudios y experimentos para recolectar y analizar datos. Interpreta resultados y elabora informes basados en análisis estadísticos. Arquitecto. Diseña edificios y estructuras teniendo en cuenta aspectos técnicos y estéticos. Utiliza matemáticas para calcular dimensiones, materiales y estructuras. Investigador de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Desarrolla algoritmos y modelos para sistemas de inteligencia artificial. Aplica principios matemáticos y lógicos para mejorar sistemas de aprendizaje automático. Estas profesiones permiten a las personas con alta inteligencia lógico-matemática aplicar sus habilidades en diversas áreas, contribuyendo al avance de la ciencia, la tecnología, la economía y muchas otras disciplinas. Gracias por su atención. Les esperamos en nuestra próxima sesión.